en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, quien dice, y completad el Hajj y la Umra por Alá. El Hajj es un pacto con Alá, glorificado y exaltado sea, para realizar los ritos tal como se los reveló al sello de los profetas. Mahoma, que Alá lo bendiga con la revelación y el seguimiento. La prueba de que la palabra Hajj significa pacto está en sus palabras. Glorificado y exaltado sea. No hay disputa entre nosotros y vosotros, es decir, no hay pacto entre nosotros y vosotros. En cuanto a la Umra, es la continuación de la nación del Gran Corán en la circunvalación, la oración y el recorrido después de que los peregrinos terminen de realizar los ritos del Hajj para que la mezquita sagrada no esté vacía. Y vestir las ropas de Ihram para el Hajj y la Umra es una demostración práctica del día de la resurrección, donde seremos presentados ante Alá, glorificado y exaltado sea, uno por uno, y seremos iguales con estas vestimentas. Y cuando se toque la trompeta, ese día no habrá parentesco entre ellos, ese día no habrá parentesco entre ellos, ni se preguntarán unos por otros. Y nuestras piernas serán descubiertas, confirmando las palabras de Alá, a quien pertenece el ejemplo más alto y los nombres más bellos, innumerables, quien se manifiesta con sus bendiciones incontables, el elevado en grados, dueño del trono, único, sin asociados. El día que se descubra la pierna y sean llamados a postrarse, pero no podrán, miradas abatidas, cubiertos de humillación, pues ya se les llamaba a postrarse cuando estaban sanos. Así, aquel que no creyó en las palabras de Alá, ni en sus signos, ni en que Alá es el Dios adorado a quien pertenecen los nombres más bellos y grandiosos que son innumerables, quien se manifiesta con sus grandes bendiciones que son incontables, el elevado en grados, el dueño del trono, único, sin asociados, no podrá postrarse ante Alá el día de la resurrección. Y este versículo es el versículo de la intercesión. Así que quien quiera que Alá, el intercesor, interceda por él, debe postrarse ante Alá el día de la resurrección. Di, Alá pertenece toda la intercesión. No tienen fuera de él protector ni intercesor. Pues el intercesor es Alá, único, sin asociados, y no hay más intercesor que Alá. Y porque Alá es el creador, creó a todas las criaturas inocentes, sin pecados, confirmando las palabras de Alá el creador. Arrepentíos ante vuestro creador, es decir, arrepentíos ante aquel que os creó inocentes. Por eso dispuso que las ropas de Ihram fueran de color blanco. Y seremos presentados ante Alá, glorificado y exaltado sea, el viviente, el sustentador, el día de la resurrección con ropas blancas. Y Alá, glorificado y exaltado sea, el Altísimo, el más alto, nos ordenó circunvalar la Kaaba, siguiendo el ejemplo de todas las criaturas. Todo en el universo gira, desde el átomo hasta la galaxia, y ante Dios se postra todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Puesto que todas las criaturas, desde el átomo, los electrones y los protones dentro del átomo, hasta las galaxias, hasta los 7 cielos, giran en adoración a Dios, glorificado sea, y por eso Dios, glorificado sea, ordenó a los humanos en esta tierra que giráramos en adoración a Él alrededor de la Kaaba. Y la piedra negra es solo para contar las vueltas del tawaf, no para frotarse contra ella ni para besarla. Porque Dios, glorificado sea, nos ordenó someter nuestro rostro a Él y no someterlo a ninguna criatura, tal como dice la palabra de Dios. Si te disputan, simplemente di, he sometido mi rostro a Dios sinceramente, y quienes me siguen. Y tampoco se debe, en ningún caso, frotar ni besar las piedras de la Kaaba, porque en realidad son solo criaturas. Y eso se considera un acto de idolatría. En cuanto al Maqam Ibrahim, son las 4 direcciones en las que Abraham construyó el muro de la Kaaba, no la cabina, de aluminio. Es decir, que Dios, glorificado sea, cuando dijo, y tomad del Maqam Ibrahim un lugar de oración, significa que oramos
en cada dirección, en las 4 direcciones hacia la Caba. Sobre As-Safa, Dios, glorificado sea, dice: Ciertamente As-Safa y Al-Marwa son de los ritos de Dios. Quien peregrine a la casa o haga la umrá, no peca si camina entre ambas. Y quien haga el bien voluntariamente, Dios es agradecido, omnisciente. ¿Qué lecciones aprendemos de As-Safa y Al-Marwa? Varias lecciones. Aprendemos acerca de la certeza del profeta de Dios Abraham, un ejemplo de fe. La paz sea con él y su esposa, al cumplir las órdenes de Dios, glorificado sea. En un valle sin vegetación. Y aprendemos también el gran respeto y la consideración de la esposa del profeta Abraham hacia su esposo Abraham. La paz sea con él, al cumplir fielmente esta orden. Y por eso Dios glorificado sea, dice: Recordadme que yo os recordaré, y agradecedme y no seáis ingratos. Recuérdenme y yo los recordaré. Y el recuerdo no es solo de palabra. El recuerdo es acción en las palabras, los hechos y el comportamiento. Si aplicas la metodología de Dios en tus palabras, actos y conducta, Dios te recordará, pues Dios es agradecido y omnisciente. Heme aquí, oh Alá, heme aquí no tienes asociados, heme aquí. Ciertamente la alabanza, la gracia y la soberanía son tuyas, no tienes asociados. Y tras completar los ritos del Hajj o la Umra, se procede al afeitado o corte del cabello, en cumplimiento de la palabra de Dios. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ha cumplido fielmente con la verdad la visión que le fue revelada a su mensajero. Ustedes, creyentes, entrarán en la mezquita sagrada, si Dios así lo permite, completamente seguros y protegidos, con sus cabezas afeitadas o el cabello corto, tal como se ha anunciado, y lo harán sin temor alguno, en paz y tranquilidad. Él sabía lo que ustedes no sabían y dispuso antes de eso una victoria cercana. Y es la firma o la ratificación o la huella, ni ese momento final el que confirma todo. Completando el pacto celebrado con el amado Dios, a quien pertenecen los nombres más bellos, los más grandes e innumerables, vinculados a las bendiciones supremas de Dios que son incontables. El elevado en grados, poseedor del trono único, sin asociados, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes.